22. Deuteronomio capítulo 22. Ahí leeremos la palabra del Señor y compartiremos el pensamiento que el Señor ha puesto en nuestro corazón en esta noche para nuestra iglesia. Gloria sea el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo número 22, versículo 1. No lo busquen en el Nuevo Testamento, hermanos, está al principio de la Biblia. Ahí los primeros en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, por ahí está. No lo busque por Apocalipsis porque si no, no lo va a encontrar. Deuteronomio capítulo 22, versículo número 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Amén. Siéntense, hermanos, que esta es una lectura un poco rara, ¿verdad? Una escritura un poco rara. Muy bien, este versículo, estos versículos que hemos leído nos van a servir para llamar este mensaje: no te hagas el suizo. No te hagas dígale a su vecino: no te hagas el suizo. O la sueca, no te hagas la sueca. Todos nosotros hemos oído esta expresión, que es un dicho que se utiliza: no te hagas el suizo, no se haga el suizo, hermano. Otros dicen: no te hagas el sueco, no te hagas la sueca. También estaba leyendo por ahí en internet que en México no dicen no te hagas el suizo, sino que dicen no te hagas el güey, no te hagas el güey. Si habláramos en términos más sencillos, creo que también podríamos decir: no te hagas el bobo, no te hagas el loco, ¿sí? No te hagas el tonto, no te hagas el Vivian, dice una hermana por ahí. Y son palabras que se usan, algunos ancianos usan: no te hagas el papo. Esa palabra, no te hagas el papo, es una palabra que también quiere decir lo mismo. Pero fíjese que la idea que esto está dando, en la NBI, el versículo 1 dice: si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Entonces, en su versión no dice así, en la Reina Valera 1960, pero ahí en la NBI dice: no te hagas el desentendido. Y entonces el suizo, el sueco, el papo, todas esas expresiones tienen que ver con el desentendido. No te hagas el desentendido. En una palabra nos está pidiendo el Señor responsabilidad con las cosas ajenas. No te hagas el desentendido, dice esta versión, que es justamente el espíritu del versículo. No te portes con indiferencia ante una necesidad. No te portes con indiferencia ante un problema. No te hagas el desentendido con el asno de tu vecino, sino que ayúdalo y llévaselo a su casa. Nunca debes de ignorar las necesidades de tu vecino. Y si ustedes se dan cuenta, el contexto, si uno lee todo el capítulo anterior, o la mayoría del capítulo anterior, del contenido del capítulo anterior, está hablando de algunas leyes un poco
para la vida. Y aquí entramos justamente en eso, para la vida cotidiana, leyes para la vida diaria. Pero en este caso, básicamente el resumen nos está diciendo de estos versículos: tienes que asumir la responsabilidad de tu prójimo. Tienes que pensar en el dolor ajeno. Tienes que pensar en los ciegos. Tienes que pensar en los cojos. Tienes que pensar en los pobres. Tienes que pensar en los que no pueden caminar. Tienes que pensar en tu prójimo. Cuando una persona sufre, tienes que pensar en ella. No te hagas el suizo. No te hagas el desentendido. No te hagas el tonto. No te hagas el que no se dio cuenta. Porque aquí el Señor nos está invitando en esta palabra a asumir nuestra responsabilidad por la persona que está a nuestro lado. Ahora, ¿qué implicaciones le podemos sacar a esto? ¿Cómo podríamos exponer esto de manera que pues sea entendible y podamos tener una lección para nosotros? Yo clasifiqué por lo menos en 3 cosas que podemos empezar a atender un poco más, con más diligencia. La primera es que debemos estar pendientes de las cosas que perjudican a los demás y que causan problemas a sus vidas. Piense en esto. Tengo yo que estar pendiente de las cosas que perjudican a las demás personas, que hacen daño a las demás personas. Mi deber como cristiano, digamos que es uno de los deberes cristianos, es buscar el bienestar, según este principio que estoy tratando de compartir. Seamos honestos. Con el paso de los años, la tendencia de nosotros los seres humanos ha ido encaminada hacia la indiferencia. Y bueno, la expresión "sálvese quien pueda" es como que es una expresión que le hemos estado haciendo nuestra, como que es una expresión que la hemos estado tomando como para vivirla nosotros mismos y aplicarla en nuestra vida. Y eso es una vida egoísta. Eso implica el tener una vida egolátrica, egocéntrica. El pensar en mí mismo es como la costumbre de la gente moderna. Es como el hábito de la gente moderna. La tendencia es: yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Lo que a mí me interesa es sentirme bien yo. Lo que nosotros decimos normalmente es: sintiéndome yo bien, no importa que los demás se sientan mal. Si yo me siento bien, no importa cómo se sienta mi vecino. A mí ¿qué me importa? Sálvese quien pueda. Pero ese no es un pensamiento correcto. Usted puede ver, ese es el pensamiento. A cada día la indiferencia va creciendo. Uno puede ver las necesidades de las personas, ver los peligros en los que la gente está, y a uno no le importa. Se ha perdido el sentido de humanidad, se ha perdido el sentido de condolencia, se ha perdido el sentido de prójimo. Nos está pasando como la historia que el Señor contó de aquel samaritano que estaba botado y que luego primero pasó un sacerdote, luego pasó un levita y que no hicieron nada por él. Que podemos ver a la gente en peligro, pero que nosotros simplemente, una vez no estamos nosotros en peligro, no nos importa que ellos estén a punto de morirse. Y es el pensamiento que el Señor puso en mi corazón. No podemos nosotros estar indiferentes ante las cosas que pueden estarle dañando a la gente. No podemos nosotros estar indiferentes ante aquellas cosas que a las personas les pueden traer su ruina,
Si uno como cristiano, si uno es buen cristiano y ve que una persona está haciendo algo que le va a afectar en algún área de su vida, el cristiano tiene que hablarle. El cristiano tiene que meterse. Dígale a su vecino, tenemos que ser metidos entonces. Si es posible, tenemos que ser metidos, porque la Biblia dice, bueno, si veo el asno de mi vecino en un hoyo, bueno, pero es el asno de mi vecino. ¿Qué me importa? No, disculpe vecino, aquí está su asno en un hoyo. Venga, yo le voy a ayudar a sacarlo. Venga, saquémoslo de ahí. No puede quedarse ahí. Yo le voy a ayudar. Sé que usted solo no puede, pero entre los dos quizá lo podamos levantar. Levantémoslo. Yo creo que el principio que el Señor nos está mostrando esta noche es: yo como un buen cristiano no puedo desentenderme del peligro, de la situación que esté viniendo a una persona, a una familia. Y ahora yo pensaba, ¿qué cosas podrían ser? Imagínense, hermano, empecemos desde aquellas cosas más sencillas o más comunes. Pero si usted ve a una señorita con un muchacho y usted sabe que ese muchacho no es un buen muchacho y que no le ofrece o no le conviene a esa señorita, usted, lo más común, bicha tonta, qué bicho más tonto, y usted lo deja y el bicho se va a dar en la torre o la bicha se va a dar en la torre porque nadie le dijo nada. Porque nadie se interpuso en el camino, y aquel bicho que la estaba siguiendo tiene la mala costumbre, la fea costumbre, la mala costumbre de hacerle daño a las señoritas, de burlarse de ellas, de dejarlas abandonadas. Por ejemplo, otra cosita sencilla, mire esta cosa, qué mal configurada está, ya se dieron cuenta. El púlpito está por un lado, cruzado, y ustedes no me han dicho nada. Ni han hecho nada, ¿ya se dieron cuenta? Mire, aquí los diáconos se durmieron hoy. Esto tendría que ser, ahí va centrado. Esto va más jaladito para acá. Esto no es algo que en lo que esté en peligro, ¿no? Pero mire, aún cosas sencillas como estas. Nosotros tenemos, si vemos que algo está mal en nuestro vecino, tenemos que ayudarle. Si usted ve que anda una hormiga en la espalda a su vecino, lo más fácil es, ¿qué me importa? Se pone a ver para otro lado. Tal vez algunos hasta están esperando que le llegue a la oreja y que lo pique, y ustedes gozarse y decir, ay, ojalá que ya se le va a meter al oído y la quiero ver saltando, Eso no es correcto. Si ves que tu vecino tiene a su asno o a su buey en el hoyo, dile que le vas a ayudar. Y si el buey está en el hoyo y no está tu vecino, quédate ahí hasta sacarlo, o ve y le vas a decir. Esa es la norma. Esa es la norma. O sea, el principio es que yo tengo que meterme. Yo tengo que meterme y advertir. La Biblia a todos los que conocemos al Señor nos ha demandado ser atalayas. Si vemos que el peligro viene, dice la Biblia, hacia nuestro hermano, tenemos que decirle, mire hermano, el peligro viene, tenga cuidado porque le va a llegar el mal, apártese, no haga eso, apártese de esa relación, apártese de ese negocio, apártese de ese camino, no haga eso porque mire lo que dice la Biblia, porque mire lo que le va a venir. Ahí anda el alacrán en su cabeza, porque usted está esperando que el alacrán le meta el chuzo al pobre vecino. Eso no se hace. Se debe tener un sentido de responsabilidad. No tenemos que dejarnos permear por el pensamiento posmoderno, por la filosofía posmoderna de la indiferencia. En el mundo nosotros tenemos, en el mundo posmoderno tenemos tanta indiferencia. Uno pasa en la calle, y yo hacía ese comentario hace un tiempo atrás, que cuando los pueblos eran más pequeños, uno en el pueblo, adiós don Joaquín, adiós don Carlitos, adiós don Carlitos, adiós don, ¿cómo se llama usted? Don Barry. Y todos nos conocíamos, y adiós mi Susi, ya, don Raulito, Dios lo bendiga, don Raulito, que le va muy bien. Pero eso se perdió con la urbanidad, con el urbanismo.
con el crecimiento de las ciudades. Y uno ahora no saluda a nadie. Si a veces uno trata de ser amable en la calle y si uno trata de hacerlo, la gente va a decir, este está loco, está loca. ¿No es cierto eso? A veces, tristemente, ni siquiera el vecino de enfrente le saludamos. Ni siquiera el vecino de al lado. Le decimos, buenos días, don Juan, ¿cómo amaneció? Que Dios lo bendiga. Nosotros tenemos que combatir ese pensamiento de indiferencia. Lo que han hecho las máquinas, lo que han hecho las tecnologías, ha sido separar a la humanidad y han tratado de inutilizar la mano de obra humana. Estaba escuchando una noticia que me llamó la atención, que en algunos países europeos ya están utilizando autobuses que se conducen por ellos mismos. Los programan y ahora los motoristas ya no van a tener trabajo. De repente va a venir en El Salvador también el autobús, que ya no se necesita conductor, ya lo programan y el bus va a ir solo. Y dice que en el fondo lo que están buscando es evitar los accidentes. Hermanos, y de repente ya no vamos a tener nada que hacer. Sí, ya hay lavadoras de todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces lo que está haciendo el desarrollo, está facilitando la vida humana, pero en cierta medida nos está haciendo indiferentes, nos está aislando a unos de los otros. Ya la crisis también delincuencial que se vive lo hace a uno encerrarse y uno bien puede oír que allá se oyen balazos al lado y uno se queda y ay, pobrecita la gente a la que le están dando. Uno puede oír que le están pegando a alguien al otro lado, pero uno mejor se queda ahí tranquilo. ¿Para qué me voy a meter? Sin embargo, la Biblia esta noche te está mandando a ti y a mí que no podemos ser indiferentes. Oigan, qué interesante esto. Si ves extraviado al buey de tu hermano o a su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Tienes que ayudarle. Si ves al chuchito, si ves al perrito, tienes que ayudarle, tienes que tratar de hacer algo por él. Y mire, en esta misma dirección, lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Hermanos, también le rogamos que amonesten a los holgazanes. ¿Usted estaría dispuesto a llamarle la atención a un holgazán? ¿Qué va a pasar con un holgazán? ¿Qué va a pasar con un haragán? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar con los haraganes? Primero dice que un haragán no va a llegar a tener nada nunca. Va a ser pobre toda la vida. Pero luego el Señor fue más fuerte y dijo que el haragán, que ojalá ni siquiera coma. ¿Qué le va a venir a una persona que se levante a las 10 de la mañana? ¿Qué le va a venir a una persona que se acuesta a las 12, 1 de la mañana y se levanta a las 10, 11 de la mañana? ¿Qué le espera? Y nosotros decimos, la generación de ahora así es. No, dice que amonesten a los haraganes, que estimulen a los desanimados, que ayuden a los débiles, que sean pacientes para con todos. Está hablando Pablo acerca de ayudar, de meternos con la gente, de que si le vemos en un problema se lo digamos. Es cierto que se requiere de sabiduría, se requiere de entendimiento, pero que se lo digamos, que le digamos, mira mi hermano, levántate. Mira, mi hermano, no hagas esto. En el nombre de Jesús, hermano, haz esto. Salite de ahí, salite de ese camino, cambia, porque yo veo a tu buey enterrado, yo veo a tu buey desbarrancado. Yo necesito que te salgas de ahí. Especialmente a los hijos, especialmente al cónyuge, a la esposa, especialmente a los hermanos de la iglesia. Si vemos a un hermano que anda haciendo cosas malas o que está en un problema serio, ayudémosle a salir de ahí. La segunda cosa es que no debemos hacernos los desentendidos y esconder la verdad
que hemos conocido. Esta es otra implicación que yo quería trasladar. Hermanos, cuando nosotros conocemos una verdad, no podemos quedarnos con esa verdad. Porque el atesorar o el guardar esa verdad para nosotros sería ser egoístas, sería el no compartir con las personas la verdad que nosotros hemos descubierto. Si hablamos, por ejemplo, del Evangelio, por eso es importante esta noche felicitar a nuestros jóvenes que van a ir a Huachapán mañana y van a hacer bulla en Huachapán y van a abordar a la gente de Huachapán y les van a decir: yo encontré a Jesucristo como mi Señor y Salvador y se lo vengo a presentar a usted. Y eso es bueno, ¿lo creen o no? Tenemos que dar la luz que hemos conocido. Si hemos encontrado una luz, un camino que nos está conduciendo, cada cristiano debería de hablar todos los días a una persona o a dos personas. Debería de compartir sin cesar permanentemente esa luz que ha encontrado. Porque la gente sin el Señor no tiene esa luz. La gente sin el Señor está en tinieblas, tiene una venda, no entiende las cosas espirituales. Entonces mi deber es compartir con ellos la verdad. Cuando usted reciba una palabra del Señor, compártala. Cuando usted esté leyendo un versículo, compártalo. Si el Señor le habló, compártalo, porque hay muchos hermanos a los que Dios no les ha hablado, pero hay otros a los que les ha hablado, y esas verdades no pueden quedarse. Yo he platicado con personas, con hermanos que empiezan a leer la Biblia y empiezan a recibir revelación y palabra de Dios, y ellos empiezan a trasladar lo que reciben. Y cómo es de bonito platicar con la gente que está recibiendo verdades y las está trasladando. Si a usted le llamó la atención la lectura de estos versículos, vaya y cuéntesela a su vecino. Con la persona que platique mañana, dígale: mire lo que dice la palabra en Deuteronomio. Este es un llamado que nos hace el Señor. Primero, a preocuparnos por las necesidades, por los peligros de la gente, pero también no solo a preocuparnos por los peligros, sino a mostrarles lo bueno que hemos encontrado. Y eso es otra vez el espíritu de un cristiano: compartir lo bueno que tiene, compartir lo bueno que ha recibido, trasladar la luz, porque esa luz que usted no comparta puede ser justamente lo que una persona necesitaba para salir de ese camino. La gente que hemos conocido al Señor, algún día nos impactó una declaración, una palabra de una persona, un comentario, un mensaje, una lectura. Lo poquito que ellos habían entendido lo compartieron y nosotros fuimos bendecidos. Si yo tengo una verdad y no la comparto, yo estoy pecando contra mi hermano. Si yo tengo una verdad y no se la puedo compartir, yo estoy fallándole a mi hermano. Yo estoy siendo irresponsable con lo que Dios me ha dado. Y lo que Dios me manda es a ser fiel, a ser responsable, a compartir lo que yo he recibido de parte del Señor. Eso es una cosa muy, pero muy importante. Cuando yo comparto una verdad, mire lo que dice la palabra que puedo hacer. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Y qué más dice que hará? Y cubrirá multitud de pecados. Mire qué interesante esto. Mire qué interesante. El Señor está diciendo: no solamente vas a beneficiar a otro cuando le compartes una verdad, cuando le ayudas a salir de sus tinieblas, sino que tú vas a ser bendecido. Hay multitud de pecados que se van a cubrir en tu vida. O sea que el hecho de trasladar la verdad es un elemento santificante en mi vida. Es un elemento purificador en mi vida. Cuando yo traslado la verdad, cuando yo traslado luz, automáticamente estoy haciendo que mi vida sea purificada, que mi vida sea santificada. Y esta es una cosa muy importante. Entonces, no solamente tengo la responsabilidad de ayudar a la gente a salir del error, de su peligro, sino también a compartirle la verdad para que crezca, para que se desarrolle, para que vaya adelante, para que no vaya por el mal camino.
Yo sé que a la gente no le gusta que nos metamos. A cada día va a ser más difícil. Cuando usted le pregunte a una persona, mire, ¿y por qué no había venido a la iglesia? ¿Y qué le importa? Le va a decir. No se ha metido. No había venido porque a usted no le importa. Pero usted, si le puede decir a una persona, hermano, te hemos extrañado, mira, ¿qué había pasado? Métase, has hecho falta, porque eso es ayudarle a crecer. Eso es ayudarle a desarrollarse, eso es ayudarle a seguir adelante. Cuando yo vea a una persona que venga a la iglesia, yo tengo que felicitarle. Cuando yo tenga una palabra para una persona, yo tengo que dársela. Cuando yo he recibido una luz, yo tengo que compartirla. Y ese es el principio, el segundo principio. Y luego, yo tengo también en tercer lugar y último lugar, tengo que tratar de que los intereses egoístas no deben suprimir en ningún momento o no deben evitar en ningún momento nuestra acción a favor de aquellos que sufren. Mire qué interesante lo que, o de los que tienen problemas, mire qué interesante lo que dice la palabra aquí en lo que leímos. Así harás con tu asno, con su asno también, versículo 3, también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que se le perdiera a tu hermano y tú la halles. Nosotros hemos oído en alguna ocasión a personas que dicen, si te encontrás la cartera de fulano de tal, y era cuando tenías necesidad, Dios te quería bendecir. Agárratela. Sí, aquí en la iglesia se pierden muchas Biblias. El hermano deja su Biblia y ya no aparece la Biblia. Porque un hermano la encontró y dijo, gloria a Dios, el Señor me dio su palabra. Y tomamos la Biblia bonita, la Thompson o la NBI o la Biblia Promesas que estaba por ahí en una silla. Vamos a revisar si los nombres que tienen sus Biblias son de ustedes. O lo pusieron Chelito ahí encima. O un sticker. Un hermano enseñaba eso. Dijo, hermano, si usted se encuentra una cartera en el camino, Dios le bendijo. Ese es un mensaje del diablo. Si usted encuentra una cartera, cuando usted encuentre una cartera o una Biblia o un objeto, lo que cualquiera que sea la cosa que usted encuentre, vea a quién se parece. Que dicen que las cosas se parecen a su dueño, ¿será cierto eso? Vea a quién se parece, vea si tiene nombre y diga, ah, esto debe ser de Solito, ah, esto debe ser de Trinis, ¿ya? Y devuélvaselo. Así harás con toda cosa, que no haya cosa que tú tomes como que Dios te bendijo, como que Dios te quería dar eso, porque no es así. Entrega lo que no es tuyo. Tienes que tenerlo ahí. El mensaje era, si encuentras un asno en el camino y no llega tu vecino, tómalo y deténlo ahí contigo. Pero siempre tienes que tener la mentalidad de que lo vas a devolver. Hermanos, devuelvan esa Biblia, hermano. Ustedes saben de quién era esa cartera, hermanos. Si ustedes no la devuelven, son ladrones. No están cumpliendo con los principios que la palabra de Dios nos manda. Devolvamos lo que no es nuestro. Hermano, hermana, devuélvale la novia a su novio. Hay ladrones, sí o no, hermanos. Y dentro de la iglesia, dentro de las iglesias hay ladrones. Hay gente que se apropian de lo que no es de ellos, de lo que no les ha costado, de lo que no les pertenece. Pero qué interesante cuando una persona encuentra algo y dice, no, yo tengo que ayudar o que devolver esto a la persona que lo perdió. Porque yo no sé si les ha pasado eso, pero cuando uno pierde algo,
Uno sufre por lo que pierde. No importa lo que sea. A mí me ha pasado eso muchas veces. Yo tengo en la CD player de mi microbús, hay un controlito ahí para mover los himnos, ¿verdad? Las radios, encontrar ahí. Así que yo ando manejando y ando con el control en la mano. Y ayer se me había perdido. Y yo lo buscaba y le daba vuelta a la alfombra y miraba por todos lados. Y yo decía, lo tengo que encontrar. Bien triste andaba por mi control. Menos mal que no lo halló un hermano, porque si lo encuentra algún hermano ya no ve, estaba por ahí metidito. Y eso es bien importante. Lo que el hermano perdió era importante para él. ¿Están de acuerdo? Lo que mi hermano perdió, pueda que para usted sea insignificante, pero para él era importante. Por eso es que, hablando del adulterio, dice la Biblia que cuando Natán fue a amonestar a David, le dijo, mira, le dice, y esa ovejita que vos mataste era de un hombre que solo tenía una, no tenía más, solo una. Y mira, y la cuidaba, y la abrazaba, y dormía con ella, y tú se la quitaste teniendo tantas. Para vos no era importante, pero para él sí era importante. Hermano, lo que nosotros tenemos es importante. Siempre, no sé si usted se ha dado cuenta cómo uno le da valor a las cosas que Dios le ha dado y a las personas que Dios le ha dado. Usted posiblemente ve caminar al hijo de un hermano, dice, ay, es niño, ese bicho. Pero para el hermano ese no es un bicho cualquiera, es su hijo, es su hija. Es lo que Dios le dio, aunque sea feíto, pero eso es lo que Dios le dio. Y uno como ama a sus hijos, ¿sí o no, hermanos? Para uno los hijos son preciosos. Los hijos de uno son lo más importante que Dios le ha dado a uno. Y uno por sus hijos, yo creo que yo por mis hijos soy capaz de matarme con otro. Ahí vean, son bromas, hermano. No, pero yo creo que es capaz. Y uno por su familia, por lo que ama. Yo quiero felicitar a una hermana que está esta noche aquí con nosotros. Ella dejó su trabajo por su madre, porque su madre iba a necesitar de ella. Y ella dijo, mire, yo estoy bien aquí, estoy contenta, era quizá el tiempo en el que yo quería trabajar, pero mi madre me necesita y yo voy a dejar mi trabajo por ella. ¿No saben que en el fondo, cuando yo supe, yo no quería que esa hermana dejara su trabajo? Pero me dio tanta alegría el saber que lo hacía pensando en su madre, porque le iba a poder dedicar los últimos días, los últimos meses, los últimos años a su madre. Porque para uno, los seres queridos deben ser importantes, y peor si ellos nos necesitan. Peor si ellos necesitan de nuestra ayuda. Entonces, hermanos, en este día yo termino invitándole a pensar más en los demás. Yo le invito a pensar más en los demás. Hoy enterramos a Papá Neto y yo fui a su casa. Yo fui a su casa. Y hermano, usted no se imagina la crisis, las condiciones paupérrimas en las que vivía Papá Neto. Su casa era una pequeña choza, muy humilde. Casi no se podía pasar por ella. Y yo cuando vi su casa, que el Papá Neto fue tan especial que nunca terminó. Él era albañil y nunca pudo hacer su casa. No pudo terminar su casa. De aquí llevó cuantas cosas, a veces hierro y todo eso llevó, pero no, ahí se quedó el hierro amontonado, tirado, pedazos de hierro. Aquí tiene otro poco de cosas que ya no se las pudo llevar.
Pero yo me pregunté, ¿y qué hicimos nosotros como iglesia por su casa? ¿Por qué no un día pensamos, hermanos, entre todos, demos $20 cada uno, juntemos $20 y le vamos a ir a construir en un día su casa? ¿No creen que hubiera sido bueno? ¿O sabe qué es lo que pasa? Que el buey del vecino puede estar en el hoyo, pero una vez el buey de nosotros no está en el hoyo, tranquilos. Si yo estoy bien en mi casa, si estoy cómodo, aunque el vecino se esté mojando, la casa de él está en la orilla de la barranca. Era un pedacito así chiquitito que él tenía, en la orilla de la barranca. ¿Y usted ya revisó cómo viven sus vecinos? ¿Y usted ya vio si su vecina de al lado tiene goteras en su casa? ¿Qué está haciendo usted por ella? Como que el pensamiento egoísta del mundo nos ha atrapado. Nosotros como iglesia estamos apenas empezando un poquito a pensar en los necesitados. Yo por eso, hermanos, ese ministerio de misericordia, síganlo, hermanos, síganlo. Me dio alegría cuando este día vi a unos hermanos, hermana Susi, la hermana y Luisito, y entiendo que a comprar, ¿verdad? De compras, en el carro de Luisito, no sé cuánto Luisito ha invertido en su carro, jalando cosas en el carro. Pensando en quiénes, en aquellos pobrecitos que van a venir mañana y que no tienen un plato de comida digno, que nosotros se lo vamos a dar. El buey de tu vecino no te interesa a ti, pero le interesa a él. El buey de tu vecino le ayuda a tu vecino, le sirve para arar, le sirve para trabajar. Y empecemos a poner en práctica eso en las cosas sencillas, en las cosas sencillitas. Lo que levantar esos zapatos, ¿no son míos? ¿No son míos? Amén. Son tuyos, yo no los dejé ahí. Sí, pero los zapatos son importantes para el vecino. Amén. Lava el plato de tu hermano o de tu hermana. Ve que vivo, él se hartó en él y ahora quiere que yo se lo lave. ¿Dónde está el buey de tu vecino? ¿Dónde está el buey de tu vecino? Está enterrado y ese es el momento para sacarlo. Ese es el momento para ayudarle. Y la palabra de Dios esta noche nos ha traído ese consejo. Nos ha mandado. Levántalo. Levántalo. Ayúdale. Ayúdale. No dejes al pobre vecino con su buey en el hoyo, sácalo. Y si encuentras algo, tenlo ahí, pero no te lo gastes. Porque si te lo gastas, después vas a venir diciendo, cuando te preguntan, no lo encontré, y te vas a hacer mentiroso. Cuando encuentres algo, cuídalo, cuídalo. Y cuando aparezca el dueño, se lo devuelves. Si no aparece dentro de un tiempo, entonces es tuyo. Pero si no, si te lo comes y aparece, vas a tener problemas. Y el Señor te manda que lo tengas ahí, que pienses que aquel lo perdió. Piensa en la tristeza del vecino, piensa en el daño que le puedes hacer al vecino. Aún en las cosas sencillas, en las cosas triviales de la vida, uno tiene que poner eso en práctica. Cuando usted esté más alto, haciendo fila, y el otro de atrás está más chiquito, páselo adelante y dígale, póngase usted aquí, porque yo miro por encima. No le ponga la espaldona de 1.50 de ancho, no se la ponga, sino que diga, no, pase usted. Seamos corteses, seamos amables, es lo que nos está diciendo la palabra. Pensemos en la necesidad del vecino, pensemos en la necesidad del prójimo, pensemos en aquel que está sufriendo. Ese es el mensaje que Dios nos traía esta noche. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Y eso es más que estar metido en la iglesia. Eso es más que solo venir a la iglesia y cantar bonito. Si tú no haces eso, si no vives pensando en la necesidad del vecino,
entonces tienes problemas. Puedes ser un buen religioso, pero no un buen cristiano. La verdadera vida cristiana es práctica y tenemos que vivir haciendo las cosas de la manera correcta. Oremos al Señor. Padre bueno que estás en el cielo, gracias por tu consejo esta noche, gracias por tu palabra que nos has dado, Señor.